Buenos días, gracias por madrugar y acompañarnos en el inicio de esta jornada. De nuevo, muchas gracias al comité organizador por su amable invitación. En varias oportunidades hemos visto este tema de oxigenoterapia en pediatría y hasta ahora este tema casi siempre lo hemos enfocado básicamente partiendo del hecho de que vamos a ver cómo suministrar oxígeno. Y hemos visto pues los diferentes dispositivos para suministrarlo, de lo cual tendremos un paneo general, pero entonces el concepto de oxigenoterapia pienso que ha ido cambiando y entonces los objetivos de la oxigenoterapia hoy en día siguen siendo corregir la hipoxemia, reducir el trabajo respiratorio, disminuir el trabajo cardíaco, pero ante una situación en la cual tengamos un desbalance en la oxigenación, debemos pensar que la oxigenación es el fruto del consumo o del suministro de oxígeno. Yo puedo nivelar la oxigenación manejando estos dos conceptos y no solamente cómo suministrar oxígeno. El consumo de oxígeno está determinado por factores tales como el nutricional, la actividad muscular, la temperatura, el estado de dolor del paciente, el trabajo ventilatorio, el tipo de medicamentos que puede estar recibiendo, el tono simpático, el factor endocrinológico y el estado metabólico. ¿Cómo entonces podemos disminuir el consumo de oxígeno antes que pensar en suministrar más oxígeno? El primer factor o la primera estrategia es controlar muy bien la temperatura. Si nuestro paciente tiene aumentos en 1 grado por encima de los 37 grados, va a tener un 13% más de consumo de oxígeno. Por lo tanto, es importante, muy importante, que si estamos pensando o estamos ante un paciente que probablemente tenga una hipoxemia, antes de pensar en suministrar oxígeno debemos corregir temperatura. Para eso pues tenemos varias opciones. El factor nutricional. Si yo a un paciente le estoy dando una dieta muy rica en carbohidratos, la producción de CO2 se puede aumentar exageradamente y obviamente altero el equilibrio de la oxigenación en equilibrio con el dióxido de carbono. Un paciente que tenga riesgo de hacer convulsiones, en una convulsión el paciente aumenta el consumo de oxígeno hasta en un 300%. Por lo tanto, debo evitar en los pacientes las convulsiones, evitando hipoglicemias y en algunos casos, si es necesario, dando anticonvulsivantes. Debo optimizar la ventilación del paciente. Si yo tengo un paciente crítico y este paciente no tiene, por ejemplo, una relajación muscular adecuada y el paciente está todo el tiempo peleando con el ventilador, peleando con, como lo tengo en la cama, en decúbito supino, en mala posición, si yo no me fijo en cómo está esta parte, el paciente entonces va a tener incremento en el consumo de oxígeno y obviamente voy a tener entonces que echar mano de aumentar más aún la FiO2, cuando lo primero que debía hacer es asegurarme que el paciente tenga una relajación apropiada, que el paciente esté adecuadamente acostado en la cama.
Pacientes con dolor también tienen incremento en el consumo de oxígeno. Se nos olvida con mucha frecuencia, pacientes críticos, pacientes severos, manejar el dolor del paciente. Nos preocupamos primero por aumentar más el oxígeno y no por controlar el dolor en algunos pacientes. Pacientes críticos que tienen alteración del gasto cardíaco, debo fijarme muy bien cuando utilizo apoyo con inotrópicos, el evitar, por ejemplo, en algunos pacientes utilizar inotrópicos que pueden aumentar más el consumo de oxígeno, y debo asegurarme que la volemia del paciente sea la adecuada. Con respecto a la inflamación, cuando tengo un paciente séptico, cuando tengo un paciente politraumatizado y tiene todos los factores inflamatorios disparados, pues este paciente, por efecto de la inflamación, va a consumir más oxígeno. Y finalmente, existen algunos fármacos, como por ejemplo el remifentanil, que aumenta el consumo de oxígeno. Entonces fíjense cómo antes de pensar en suministrar oxígeno, tenemos que asegurarnos que nuestro paciente no tenga ciertos factores que me están aumentando el consumo de oxígeno. Entonces, la entrega de oxígeno está determinada por la concentración de la hemoglobina, su saturación, la velocidad con la que la sangre circula hacia los tejidos, la eficiencia con la cual la hemoglobina descarga el oxígeno a los tejidos. Vamos entonces a tener una visión de algunos de los implementos o dispositivos para suministrar oxígeno. Estos cachivaches como que no tienen cara de nada. Para suministrar oxígeno entonces cuento con sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Recuerden que nosotros tenemos ingreso de oxígeno, el cual se va depositando en este que es el reservorio natural, salida de CO2 y finalmente una mezcla de oxígeno y CO2 en este reservorio. Este es el reservorio natural y a partir de aquí ingresa esa mezcla de aire al sistema respiratorio y es de esto que nos alimentamos en el sistema respiratorio. Pues bien, los diferentes dispositivos para suministrar oxígeno lo que pretenden es aumentar este reservorio o cambiar la concentración que hay en este reservorio, oxígeno y CO2. Y tengan en cuenta que cuando vamos a suministrar oxígeno a los niños, pues el reservorio de un niño es mucho más pequeño que el de un adulto. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo la cánula nasal aplicada a este nivel para cambiar la concentración o la mezcla de oxígeno y CO2, pues flujos bajitos en los niños tienen la capacidad de cambiar bastante la concentración de oxígeno comparado con un adulto. Un adulto requiere de flujos más grandes para lograr enriquecer esa mezcla con oxígeno. Entonces, los sistemas de bajo flujo no aportan la totalidad de la mezcla inspirada, parte del volumen corriente es del ambiente, suministra una FiO2 que puede oscilar entre el 21 y el 90%, que es lo que les hacía referencia ahora. Un niño pequeño con un sistema de bajo flujo, ese sistema de bajo flujo perfectamente puede hacer que el paciente esté inspirando mezclas muy enriquecidas de oxígeno y me suministran entonces FiO2 bastante altas. La FiO2 entonces va a estar regulada por el tamaño del reservorio, el patrón ventilatorio y el flujo de oxígeno que yo suministro. Estos cachivaches siguen sin tener cara de nada. Bueno,
Estos son los dispositivos que tenemos de bajo flujo: el catéter nasofaríngeo, la cánula nasal, la mascarilla, mascarilla con reservorio, el HUD o cámara cefálica y la tienda de oxígeno, que ya hoy en día prácticamente no la usamos. Cuando suministramos oxígeno, entonces lo ideal es que este oxígeno sea pasado a través de un sistema de humidificación, e idealmente ese sistema debería tener la capacidad de mantener este líquido a una temperatura no fría para garantizarme que lo que yo estoy suministrando es un oxígeno húmedo y no frío, porque el frío puede generarme broncoespasmo. Y para suministrar oxígeno a los niños, entonces debo tener idealmente flujómetros que me aseguren y que me puedan garantizar que los pueda suministrar flujos bajos, pero resulta que en la mayoría de los hospitales solo tenemos flujómetros graduados hasta 15 litros por minuto, cuando en un niño muchas veces necesitamos medio litro por minuto, un cuarto de litro por minuto, y deberíamos entonces tener flujómetros adecuados para pediatría. La cánula nasal, entonces, provee concentraciones de oxígeno relativamente altas con mínimos flujos. Lo ideal es que en los niños no suministremos flujos por encima de 2 litros por minuto. La teoría, o lo que con mucha frecuencia hemos visto sobre que 1 litro corresponde a una FIO2 del 24%, 2 litros 28%, aplica para los adultos, no para los niños. Y entonces en los niños depende del tamaño del reservorio natural, o sea, depende de la edad del paciente, del tamaño del paciente, voy a tener con flujos bajos FIO2 mucho más altas. Es tal vez el método más importante o más utilizado en el común del día a día en los hospitales o en los niños que necesitan oxigenoterapia. La mascarilla de oxígeno, entonces, importante, debemos utilizar la mascarilla que tiene huequitos pequeños a este nivel, porque la que tiene huecos grandes es para nebulizaciones, no para oxigenoterapia. Y con mucha frecuencia vemos equivocadamente en los servicios de urgencias pacientes con la mascarilla inapropiada. Utilizamos un flujo mínimo de 5 litros por minuto y máximo de 8 litros por minuto. A esta mascarilla yo le podría adaptar un reservorio, y entonces tenemos las mascarillas con reservorio que requieren flujos de 8 a 12 litros por minuto, pero me aportan una FIO2 del 70 al 80%. Las utilizamos no para tiempos prolongados, sino para suministros por periodos cortos de tiempo. Y pueden existir mascarillas con reservorio de reinhalación parcial, o sea que el paciente reingresa a la mascarilla el gas exhalado por el paciente, o mascarillas con bolsa de no reinhalación. Todo lo que ingresa a la mascarilla es oxígeno, el CO2 del paciente no entra al reservorio. Y entonces vamos avanzando en esta charla sobre oxigenoterapia, y los cachivaches parecieran como tener cara de algo. La cánula nasofaríngea, que en algunos centros se utiliza, es simplemente ubicar una cánula o una sonda, que para los niños se recomienda una sonda número 5, se conecta al oxígeno no nebulizado, pero recuerden que la cánula pues puede ser bastante incómoda y es un cuerpo extraño, lo cual va a generar sí un ambiente mucho más rico en oxígeno, pero va a generar mucha secreción en el paciente. Es un cuerpo extraño y es bastante molesto.
la cámara cefálica. Entonces, mediante el HUD yo puedo suministrar entonces también FiO2 altas del 70 al 90%, siempre y cuando coloque el litraje apropiado, porque de lo contrario va a comenzar a ser una cámara hipóxica, una cámara con un ambiente hipóxico. Tengo que asegurarme que los bordes de la cámara cefálica no tienen escapes de aire para poder que yo garantice un ambiente apropiado. Puedo tener cámaras cefálicas alimentadas por oxígeno directamente por la manguera o a través de un Venturi. También puedo enriquecer el oxígeno o el ambiente de una cámara cefálica. Definitivamente, vistas las cosas desde ciertos puntos de vista, van tomando como otra cara. Pasamos entonces a los sistemas de alto flujo y básicamente hablamos del Venturi. El Venturi es un dispositivo que a través de mascarilla o lo que les mencionaba, a través de una cámara cefálica, provee altos flujos. Algo importante, no dependemos del patrón ventilatorio del paciente y lo que estamos haciendo es suministrándole al paciente la totalidad de la mezcla que va a inspirar. Los sistemas de Venturi entonces vienen calibrados de acuerdo a la FiO2 que yo pretenda entregar y hay dispositivos organizados por colores y proveen diferentes FiO2. Hay otros dispositivos en los que yo gradúo la FiO2 que pretendo entregar. Y tenemos también como dispositivo de alto flujo la cánula nasal de alto flujo, que hoy en día se está utilizando con frecuencia en algunos hospitales. La cánula nasal de alto flujo ya cuenta con suficiente evidencia mostrando que los pacientes reciben a través de altos flujos por la cánula nasal un efecto CPAP, aumenta un poco la presión del paciente al final de la expiración, lo cual garantiza que el paciente pueda reclutar mejor o distender un poco la vía aérea. La fracción inspirada de oxígeno del paciente y las FiO2 que entrega son bastante altas. El paciente tiene la posibilidad de tener un oxígeno humidificado y calentado. Entonces, algunas asociaciones hoy en día, como la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, ya lo incluyen dentro de sus protocolos. Ahora, cuando suministramos oxígeno, entonces, como cualquier medicamento, debemos administrar las dosis correctas, debemos monitorizar el suministro de oxígeno todo el tiempo. Idealmente deberíamos, como cuerpo médico, asesorarnos siempre de personal entrenado en el suministro de oxígeno, que en este caso terapia respiratoria es la terapeuta respiratoria o el terapeuta respiratorio es el personal entrenado para suministrar oxígeno. Deberíamos siempre tener en los servicios de urgencia, en las salas de hospitalización donde hay pacientes con oxigenoterapia, el personal de terapia respiratoria debería estar encargado del suministro de oxígeno y de la monitorización de que el paciente sí esté recibiendo el sistema más apropiado. Para estar seguros de que estamos suministrando la dosis correcta, nos valemos entonces de monitoreo con oximetría de pulso. Y recuerden que depende de la altura sobre el nivel del mar, va a ser el nivel que yo necesite de suministro de oxígeno por la saturación. Me refiero a que, por ejemplo, Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, para definir que un paciente necesita oxigenoterapia, necesito que el paciente tenga clínica que muestre que el paciente tiene
problemas respiratorios, y una saturación menor al 90 o al 89% es indicación de oxigenoterapia. Pero a nivel del mar, por ejemplo aquí en Cartagena, es normal tener una saturación entre el 95 y el 99%. Y entonces un paciente que tenga menos del 94% y clínica sugestiva de problemas respiratorios es indicativo de suministro de oxígeno. Los cachivaches han tomado cara diferente. Debo monitorizar el oxígeno, o podría monitorizar el oxígeno también mediante la toma de gases arteriales. Sin embargo, lo reservamos para hacerlo a nivel de pacientes que están en unidades de cuidado intensivo, en urgencias, y no de rutina, no en el paciente ambulatorio comúnmente. Preferimos entonces utilizar la oximetría de pulso porque es un método no invasivo, no doloroso, correlaciona muy bien con la presión arterial de oxígeno, se puede utilizar por tiempos prolongados, detecta fácilmente la hipoxemia antes de que aparezca la cianosis. Tenemos que tener cuidado cuando utilizamos oxígeno, control de saturación de oxígeno, porque los pulsioxímetros se ven afectados en su funcionamiento por el movimiento del paciente, por la luz que incide a los lados del sensor. Los sensores se dañan con mucha facilidad y debemos estar seguros que el pulsioxímetro está funcionando adecuadamente. No es la primera cifra que aparece en el pulsioxímetro la que debemos tomar, debemos estar seguros, e idealmente deberíamos tener un pulsioxímetro que nos muestre la curva de pulsaciones, de manera que cuando esa curva es regular, ese es un valor adecuado. Cuando vemos que el paciente tiene una curva completamente irregular, esos valores no son confiables. Esto es lo que les mencionaba ahorita sobre algunos cuidados que hay que tener cuando usamos oximetría de pulso. Indicaciones de oxígeno a largo plazo, entonces, pacientes con enfermedad pulmonar crónica neonatal, secuelas graves de bronquiolitis, cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar crónica, enfermedad pulmonar intersticial, pacientes con fibrosis quística o bronquiectasias en estado avanzado, síndrome de apnea obstructiva del sueño, condiciones neuromusculares que requieren ventilación no invasiva y trastornos de la pared torácica. Son estas en general las indicaciones para el suministro de oxígeno a largo plazo. Y para suministro de oxígeno a largo plazo, pues contamos con balas de transporte, concentradores de oxígeno, y hoy en día también con oxígeno líquido en pipas pequeñas, que permite la movilidad más fácil del paciente. Entonces, la pregunta cuando hablamos de oxigenoterapia es: ¿debemos entonces suministrar oxígeno o disminuir consumo de oxígeno? La respuesta es: debemos mantener el equilibrio en la oxigenación del paciente, siempre tratando de no saltarnos los factores que podemos controlar para disminuir consumo de oxígeno. Luego sí, tomar la decisión de suministrar oxígeno utilizando el método más apropiado y menos invasivo posible. Finalmente, entonces, nuestros cachivaches vistos desde diferentes ángulos pueden tener diferentes aspectos. No sé si vamos a tener al final alguna sesión sobre preguntas, pero pues si no, con mucho gusto, cualquier cosa a un lado de la sala. Muchas gracias.